Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Esta reseña es muy importante por el hecho de que vamos a hablar de un libro que ha sido bastante controversial. Estoy hablando de Rabia de Stephen King. Antes de hablar acerca del argumento de esta novela o de los aspectos positivos y negativos que tiene, es necesario hablar antes de la polémica que ha generado. Rabia se publicó originalmente en 1977. Stephen King la publicó bajo el seudónimo de Richard Bachman. De hecho, fue la primera novela que se publicó bajo ese seudónimo. Pero resulta que luego de su publicación, en varios casos que hubieron de tiroteos en escuelas en Estados Unidos, se encontró que los responsables de las masacres se inspiraron en este libro. En uno de los casos encontraron un ejemplar en el bulto de uno de ellos y en otros casos ellos confesaron que se inspiraron en los hechos que ocurren en esta novela. Creo que en total en este momento hay 4 o 5 casos confirmados. Y producto de ello, Stephen King decidió que este libro se dejara de editar, se dejara de publicar y se dejara de vender en todas partes. Por lo tanto, Rabia es sumamente difícil de conseguir. Solamente se puede hacer mediante tiendas de segunda mano. Imagínense nada más para que se den una idea que en Amazon puede llegar a costar $700. Es muy pero muy difícil encontrar una edición original de Rabia. De hecho, esta que tengo aquí no es original. La encontré por pura casualidad en una feria de libros que había un par de días y la encontré ahí como por pura suerte. Y aunque no sea original, cuesta bastante conseguir, aunque sea una copia, una edición que sea copia. Pero bueno, con respecto a esta polémica se puede hablar bastante acerca de si era necesario dejar de publicar esta novela o si no era para tanto. Pero es que ocurre algo bastante curioso. Y es que no es el hecho de que en la novela ocurra algo que se pueda imitar en la vida real. Por ejemplo, para que entiendan mejor, si de repente llega algún loco en un Mercedes y atropella a un montón de gente y se encuentra que entre sus propiedades está el libro Mr. Mercedes de Stephen King, no creo que se deje de publicar por ese hecho. El problema con Rabia es que lo presenta de una forma que esa es como la manera de liberarse de una vida falsa que llevamos. Es la manera como de encontrarse a sí mismo. Entonces hay gente que está un poco desequilibrada mentalmente que se lo puede tomar muy literal. Y ese es el problema de Rabia. En fin, todo este tema acerca de la polémica con este libro da para hablar bastante. Incluso se podría hacer un video aparte de esto o incluso hasta un directo hablando con ustedes de esto, qué les parece, qué opinan de todo. Pero estamos hoy aquí para hablar acerca de la novela, qué tal es, vale la pena y es realmente tan fuerte. Bueno, eso ya lo veremos. Empecemos hablando acerca del argumento que tiene Rabia. La historia trata acerca de un joven llamado Charlie Decker que está prácticamente loco hasta que un día de tantos cede ante la presión del mundo y decide usar el arma que lleva siempre a clases. Y luego de eso ocurre toda una serie de situaciones que ya no puedo comentar porque sería caer en spoilers. Hablemos primero acerca de los aspectos positivos que tiene este libro. Primero hay que destacar que la historia es bastante simple, de hecho solo ocurren un par de acontecimientos en el presente de la historia y todo lo demás es desarrollo, profundidad mediante la interacción de los personajes. Y es precisamente ese el primer punto positivo, los personajes, en especial el protagonista, Charlie Decker. Este personaje puede provocar odio, repulsión, empatía o incluso todas a la vez a lo largo de la historia y deja bastante que pensar, da muy buenas frases cargadas con una crítica a la sociedad con humor negro bastante irónico que son muy buenas. De hecho, tuve bastantes dificultades a la hora de elegir la frase que pongo al inicio de los videos. Otro punto positivo es la representación que tiene en esta novela el síndrome de Estocolmo, que este es el síndrome en el que cuando hay personas de rehenes muchas veces sucede que desarrollan un vínculo con su captor, llegan a sentir afecto por él e incluso llegan a tener miedo e ira hacia los policías o alguna fuerza de autoridad que pueda hacerle daño a quien los tiene presos. Y esto es bastante interesante, de hecho pueden buscar ahí en internet, salen muchos artículos con respecto a esto, me parece fascinante, pero en esta historia me parece que se representa muy bien.
Bueno, en parte muy bien, ya luego en lo negativo explicaré un poco mejor esto. También algo muy bueno de esta novela es que me parece que tiene exactamente la extensión necesaria. No es ni muy corta ni muy larga, no siento que tenga páginas de más, ni tampoco que quede muy apresurada alguna explicación. Siento que es lo justo con respecto a el largo de la historia. De hecho, esta edición en especial parece que es grande, pero es engañosa, porque miren la letra, esta letra es gigante. Esto se lee en fácilmente una tarde. Otro aspecto que favorece bastante a este libro es la fluidez que tiene la historia, hace que su lectura sea bastante sencilla, amena y provechosa. Vamos a estar viendo diferentes recuerdos de personajes que les van a ir dando profundidad, vamos a seguir empatizando con muchos de ellos. Y esto, contrario a lo que se puede pensar de que ralentice la historia, la hace muy interesante. De hecho, creo que en algunas partes es más interesante los recuerdos que lo que está pasando en el presente. Y sin duda, el mejor punto positivo que tiene esta novela es la crítica que hace a la sociedad, al sistema, a los padres, a la hipocresía, entre muchas otras, y poco a poco vemos cómo salen a la luz los aspectos más oscuros e íntimos de personajes que en apariencia son todo lo contrario. Y ahora voy a hablar acerca de los aspectos negativos que tiene. El primero de ellos es con respecto al síndrome de Estocolmo, como antes mencioné en los aspectos positivos, y es que en lo negativo se puede decir que sucede como muy repentino. Sé que el libro quiere transmitir este fenómeno, que es lo que crea esta empatía con el captor, que hace que las personas se comporten diferentes, que comiencen a sentir ese vínculo y a reaccionar de otras maneras que se alejan bastante de como son normalmente, pero creo que esto pasa muy deprisa, y esto hace que la historia parezca muy inverosímil. Hubiera preferido un poco más de transición entre el shock inicial y el miedo y todo lo que puede pasar en una situación como esas, a este síndrome que se desarrolla poco a poco. Pero con respecto a aspectos negativos, creo que es lo más destacable. También se puede decir que la novela no es fuerte. King tiene más historias que son bastante más fuertes que estas, con críticas también más fuertes, y toda la expectativa que se ha generado con respecto a este libro es debido a los hechos que han ocurrido. Y bueno, creo que eso sería todo con respecto a esta novela. No es mucho, eran simplemente algunos puntos puntuales, valga la redundancia, pero es corta y me parece que es muy recomendable, pero no es imprescindible. Pero bueno, eso fue todo por esta reseña. Quedó bastante corta, pero no creo poderle sacar más aspectos sin entrar en detalles ya de la trama. Así que comenten qué les pareció, si la leyeron, qué opinan acerca de toda esta polémica, y nos vemos la próxima semana con otra reseña.